¿qué piden las religiones y aún cristianas para agradar a Dios? Muchas cosas. Desde la antigüedad, casi siempre ha habido vestigios de cómo esas religiones, esas deidades exigían, y a medida que avanza el tiempo, desde tiempos antiguos, vemos cómo varían un poco las exigencias de esos dioses. En algún momento de la historia, muchos creían que afligiendo sus cuerpos iban a agradar a los dioses, escarneciéndose a sí mismos. Aún culturas como los aztecas presentaban sacrificios humanos a sus dioses. En tiempos más modernos, muchos piensan que tienen que viajar a Tierra Santa, aunque no es muy recomendable por esta época, y gastarse todos sus ahorros, porque de esa manera van a estar más cerca de Dios. En tiempos más recientes, algunos exigen dar sacrificialmente aún lo que no tienes para enriquecer a otros. Utilizan la palabra de Dios para exigir dinero que la gente ni siquiera tiene para engrosar sus billeteras. Muy triste. Sin embargo, hay solo un sacrificio que agrada a Dios: el presentado por su Hijo Jesucristo. No necesitamos imitar en ese sentido a Cristo, porque Él es único. Ni tampoco necesitamos algo más, añadir algo más a su sacrificio. Y ese es el argumento en esta mañana, en ese texto de la palabra de Dios. No necesitas añadir nada más al sacrificio de Cristo. Sencillamente eso. No necesitas añadir nada al sacrificio de Cristo. Y veremos a través del texto de la palabra, solo hay dos partes. He dividido el texto en dos partes para su entendimiento. Como veíamos, capítulo 9, versículos 11 al 28, entenderemos que su sacrificio es superior. Y el capítulo 10, versículos 1 al 18, su sacrificio es completo. Su sacrificio es superior, su sacrificio es completo. El autor de Hebreos está rememorando todo lo que ha hablado y expuesto los capítulos anteriores. Él está condensando las verdades, la supremacía de Cristo. Está exaltando, está guiando a su audiencia, que tiene como un trasfondo judío, como lo hemos visto. Está mostrándoles que Cristo es superior a Moisés, que Él es superior al sistema levítico. Veíamos también que Él es superior a los ángeles. Él es superior a todo lo que ellos concebían como instrumento de salvación. Él ha mostrado que la única manera de tener acceso a Dios es por medio de Cristo. Su sacrificio es superior. Y ahora, en los versículos 1 al 5, el autor hace un contraste entre el sistema sacrificial levítico y el nuevo pacto. El Señor Jesucristo
entró al tabernáculo celestial, porque todo lo que ocurría, todas las instrucciones recibidas por Moisés, de acuerdo a la ley, eran, como lo hemos visto, una sombra, un símbolo de lo superior, de lo real, que es la redención eterna, una vez y para siempre, por medio del único Cordero de Dios, que quita el pecado para siempre, Cristo. Ya no sacrificios de animales, toros, machos cabríos, carneros, no. El autor está enfatizando que solamente la única manera de purificar las conciencias es a través de Cristo. Quizás ese sistema levítico era en su momento la única manera de acercarse a Dios. Pero cuando viene Cristo, Él establece e inaugura el nuevo pacto en su sangre para siempre, para darnos acceso a Dios. No solamente como lo hacía el sistema levítico, que limpiaba externamente. ¿Cómo sabemos que era externo? Porque día tras día se requerían más sacrificios. Año tras año se requería más sangre, más animales. Miles fueron sacrificados. Pero llegó el momento en que el mediador del nuevo pacto viene a establecer para siempre Cristo. El versículo 15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios llama a su pueblo. Es un llamado eficaz, dicen los teólogos. Un llamado que no puede ser resistido. El apóstol Pablo no pudo resistirse ante el llamado de Dios. Es la voz de Dios por medio de su palabra penetrando profundamente y llamando al arrepentimiento. Es la voz de Dios penetrando los corazones para ponernos a cuentas con Él a través de su Hijo, santo y perfecto. Cristo aseguró la herencia eterna a los llamados. Su propia sangre es la manera en que Él estableció lo que los profetas anunciaron. Tiempos en que los cuales la ley de Dios estaría escrita en los corazones para siempre. Ya no tendríamos que tener imposiciones, amenazas para obedecer a Dios, sino que en nuestros corazones palpitaría el deseo de hacer la voluntad de Dios sinceramente, no por temor al infierno, sino por amor y gratitud al que nos amó primero. Dice el versículo 24 que Cristo entró en el lugar santo, en el cielo mismo. En otras palabras, el lugar santísimo era una muestra, un símbolo de algo mayor, el tabernáculo eterno en los cielos. Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Cristo activamente está escuchando nuestras plegarias, escuchando nuestras alabanzas, escuchando nuestros clamores. Su gloria es para siempre. Está declarándonos justos para siempre. Si lo notaron en la lectura, el autor
quiere enfatizar que la redención de Cristo no es temporal, es para siempre. Solo su único sacrificio pudo destruir los efectos del pecado para siempre, dicen los versículos 26 y 27. Así como está decretado, dice el versículo 27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ese versículo, dicen algunos autores, niega al menos 3 cosas. Versículo 27. En primer lugar, niega la reencarnación. Totalmente. Ante la muerte, ya no hay más. No hay más maneras, no hay más formas. No hay almas en pena, no existe. Es lo que dice la palabra de Dios. Niega la reencarnación, pero además niega el purgatorio. No hay manera, como sugerían en el siglo XVI la religión tradicional, que había manera de pagar para que las almas salieran de algún lugar a otro. No. El mismo Señor, al ilustrar lo que está pasando con Lázaro y el rico, expresa que ninguno puede ir a otro lugar, porque está establecido. Después de la muerte no hay más. No hay sino una sola esperanza. Esa es el tercer tema que niega este versículo. Niega la posibilidad de ir a Dios sin Cristo. Niega absolutamente cualquier otro medio de acudir al trono de Dios sin la sangre de Cristo. No hay otra forma. Jesucristo tiene la única respuesta para esta humanidad, para estar delante de Dios para siempre. Pero nos dice el versículo 28 que Él aparecerá por segunda vez, y esa expresión es única en el Nuevo Testamento. En el idioma original dice que Cristo nuevamente lo veremos por segunda vez, no como un cordero, sino como juez. Juez de todos aquellos que rechazaron su sangre como medio de salvación, que rechazaron su sacrificio, que después de escuchar una y otra vez la voz de Dios, endurecieron su corazón y continuaron en sus maldades. Y Cristo, el Hijo de Dios, fue solo un personaje más para ellos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior porque nos da vida y redención para siempre. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué acusa tu conciencia en esta mañana? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te hace despertarte a medianoche inquietamente al pensar? Hoy es el momento de ser limpio para siempre de todo peso de pecado, de toda culpa, confesando a Él.
y serás limpio para siempre, para que puedas dormir como un bebé en los brazos de nuestro Redentor. Otra pregunta, ¿cómo te presentarás ante Cristo en su venida? ¿Piensas que quizás tendrás que esconderte de la presencia de Dios, de sus ojos gloriosos, de luz? ¿O quizás todavía te sientes acusado? ¿Te sientes que debes? ¿Te sientes todavía o estás haciendo un balance entre tus obras buenas y tus obras malas? Entonces dices, bueno, creo que está como 50-50. No. Cristo es el único sacrificio perfecto que te hace libre de la culpa, del pecado. ¿En qué te sustentas para recibir la herencia eterna? ¿En tu comportamiento? Cuando te dicen, eres salvo, ¿piensas en cómo te has portado? ¿O piensas en la gloria de la cruz, en la gloria del Redentor? Hoy es el día de despojarte de toda duda. Hoy es el día de seguridad. Hoy es el día de arrepentimiento. Este es el día de la libertad. Este es el día de la verdad en Cristo. Este es el día del consuelo de Dios para siempre. Este es el día del gozo eterno en Cristo. Pero no solamente el sacrificio de Cristo es superior, sino que el sacrificio de Cristo remueve el pecado para siempre. El autor, a partir del capítulo 10, hace un contraste entre los efectos de la ley y los efectos de la obra de Cristo. Ese sistema levítico que algunos todavía añoran, que algunos todavía están atraídos a ello, no puede limpiar la conciencia. Era solo una sombra, porque año tras año el sumo sacerdote debía presentarse, no sin sangre. El sacrificio de animales solo era un anuncio del único sacrificio que puede complacer a Dios, su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo Cristo complace al Padre. Solo Cristo remueve el pecado para siempre. Solo Cristo nos limpia para siempre nuestras conciencias. Y por eso cita, lo veíamos en los versículos 10, del 5 al 7. Él cita el Salmo 40 que leíamos. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El cuerpo de Cristo. Jesucristo, su tarea, su oficio, su comida era morir. Nació para morir en la cruz. Por eso no evitó ir a la cruz, pudiendo hacerlo, teniendo todo el poder para evitar su muerte. Él mismo, versículo 7, entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. En el rollo estaba escrito de mí, debo morir.
Nadie podrá evitar, nadie pudo evitar el derramamiento de la sangre de Cristo, porque la necesitábamos nosotros. Sin Él no habría salvación. Los sacrificios de la ley removían el pecado parcialmente, pero Cristo completó su obra. Justamente el Señor se sentó a la diestra de Dios. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes debían permanecer de pie, pero Cristo culminó su obra de redención. Él se sentó a la diestra porque culminó para siempre su propósito en favor nuestro. Y nunca más, dice los versículos al final 17, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Tampoco nosotros debemos recordarlas para culparnos de lo que estamos viviendo. No. Cristo, por medio de Él, su perdón ha sido completado para siempre. No admite más sacrificios por el pecado. Él ya se sentó a la diestra victorioso, triunfante, venciendo los efectos del pecado, la muerte. Y nunca más se acordará de nuestras transgresiones juveniles. Jamás nos tomará en cuenta nuestro pasado, porque Él lo ha cubierto con su sangre. El acusador no podrá acusar a los que han sido perdonados por Cristo. No podrá ganar contra nosotros. Por eso no necesitas pagar nuevamente por tu pecado. Simplemente confiésalo y arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a su palabra para limpiarnos de toda maldad. Si tú tratas de pagar a Dios afligiéndote a ti mismo, entonces sería un pago 2 veces. Excede la cuenta. Pero además, estás negando la eficacia de la obra de Cristo. Acepta el perdón que te ofrece Cristo. No te aflijas más. No necesitas pagar con melancolía. No necesitas. Simplemente acepta el perdón que te ofrece Cristo. Porque Él fue a la cruz voluntariamente en amor por ti. Si fueras la única persona sobre la tierra, Él vendría a morir por ti. Porque Él no vino de una manera hacia las masas únicamente, sino individualmente. Aplica al Espíritu Santo su salvación en nuestros corazones para siempre.
Como iglesia, necesitamos también, así como Cristo voluntariamente vino por nosotros, también es un acto del corazón recibir a Cristo. No obliguemos a nadie a creer. No manipulemos a nadie para que crea. Simplemente expongamos el Evangelio y dejemos que el Espíritu de Dios conmueva el alma para que vengan a salvación. Y hay una buena pregunta. Si ya no hay que hacer más sacrificios, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay una respuesta. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, después de haber hablado 11 capítulos sobre el plan glorioso de Dios para salvar a los pecadores, él dice, versículo 1 del capítulo 12, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por el amor de Cristo, les ruego al entender esa salvación tan gloriosa, por tanto, por lo que ya les dije, por esa salvación y ese derramamiento de sangre, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, en gratitud por lo que Cristo ha hecho por ustedes, presenten sus cuerpos, presenten sus vidas, presenten la totalidad de sus facultades como un sacrificio vivo, santo. Y el versículo 2 de Romanos 12 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Respondemos a ese sacrificio único de Cristo presentando nuestros cuerpos, presentando nuestras habilidades. En otro tiempo eran para el pecado. Usábamos nuestros cuerpos para pecar. Usábamos nuestra mente para pecar. Usábamos nuestras energías para el pecado. Usábamos nuestro razonamiento para justificarnos delante de Dios. Pero ahora, presentémonos a Él en sacrificio vivo, santo. Y esto es racional. En otras palabras, es coherente que si antes vivíamos para el pecado y hemos sido limpiados, ahora vivamos para Cristo. Porque no tiene sentido que alguien que ha sido salvado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es irracional que alguien que ha sido lavado regrese al fango otra vez. Que alguien que ha sido colmado del amor de Dios, ratificado como un hijo, regrese nuevamente a mendigar amor en el pecado. No tiene, es irracional. Pero además,
nuestra inteligencia, nuestras capacidades deberían ser presentadas a Él para adorarlo. Porque si fuimos lavados, entonces nuestras vidas deberían ser el perfume para su gloria. Pero en segundo lugar, no adaptarnos a este mundo, no amoldarnos a los estándares del mundo. Veíamos en la escuela dominical cómo es que el mundo nos quiere determinar por qué trabajamos, que el trabajo es prácticamente un ídolo que se posesiona de nosotros. Y como Cristo nos ha hecho libres para adorarlo, aún en circunstancias adversas, aún en circunstancias que no nos satisfacen plenamente, podemos servir a otros, podemos seguir adelante honrando a Cristo en medio de la oposición. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, no adaptándonos a los valores superficiales del mundo, más bien alinear nuestros entendimientos al Evangelio, a la gloria de Dios. Renovar nuestra manera de pensar para agradar a Dios por medio de vidas que exalten su nombre. No para pagar, sino por gratitud a Él. En tercer lugar, sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Su voluntad es perfecta. Su voluntad es sabia y honrosa. Su voluntad es superior a nuestra inteligencia, a nuestra receta. Su voluntad es amorosa para nosotros. Quizás planeamos un futuro para nosotros. Quizás diseñamos nuestro bienestar creyendo que lo uno o lo otro nos va a hacer más felices. Pero la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios hacia lo que es bueno, aceptable y perfecto. No impidas la obra de Cristo en tu vida. No interrumpas el proceso que Dios está haciendo en tu vida como iglesia. Permanece fiel a Cristo.